Continuamos con La Noche. Durante los últimos días y tras su cuestionada reelección como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro inició lo que él mismo denomina el Gran Pacto por la Reconciliación Nacional. Porque toda esa violencia contra el pueblo fue para derrocarme, destruirme. Todo ese odio fue dirigido a mí y yo los perdono. En un claro intento por oxigenar la dictadura bolivariana y ante la presión internacional, el régimen de Maduro inició un proceso de liberación de los denominados presos políticos. En una primera fase, un grupo de 39 personas recibió la excarcelación el pasado 1 de junio, entre ellos el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. En la segunda fase, 41 detenidos por motivos políticos obtuvieron el beneficio de la libertad condicional. En estas liberaciones llama la atención el estado de salud del general en retiro Ángel Vivas, quien camina lentamente, encorvado y apoyado por un bastón. Hace 14 meses, días antes de su detención, este era el aspecto del general Vivas. En medio de su liberación, y pese a su avanzada edad y a los evidentes quebrantos de salud, envió un contundente mensaje. ¡Muera la tiranía, viva la libertad! Natalia, recuérdame. Este miércoles 43 personas más fueron liberadas, completando así 123 ciudadanos excarcelados. Organizaciones de derechos humanos consideran estas liberaciones como una puerta giratoria, puesto que de forma paralela continúan las detenciones arbitrarias en otras regiones del país bolivariano. Mientras escarcelan personas, encarcelan nuevos. Incluso en los mismos lugares de detención, pareciera que hasta fuera una fórmula de desocupar el espacio físico para ocuparlo con otros. Así concluye una etapa importante en aras del gran diálogo nacional, según lo afirmó la presidenta de la suprapoderosa Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Que los golpes de Estado, que las conspiraciones contra la República, contra el orden constitucional, queden en el pasado de nuestra historia y más nunca Venezuela transite por los caminos de la violencia. Este aparente gesto humanitario por parte de la dictadura venezolana coincide con la reciente resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos, en la que no reconoce las elecciones del pasado 20 de mayo en Venezuela y en la que inició el proceso para expulsar al país del organismo internacional. Vamos inmediatamente a Caracas, Venezuela, con Alonso Medina. Él es miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Es el fundador de la ONG Foro Penal Venezolano. Bienvenido a La Noche. ¿Tiene el audio bien? Alonso, ¿me escucha? Un placer saludarlos. Perfectamente. Perfecto, estamos en este momento en directo desde Caracas, Venezuela. Alonso, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes quiénes fueron los venezolanos que en las últimas horas regresaron a la libertad luego de una decisión de Nicolás Maduro. Él ha asegurado, inclusive la misma oposición ha reconocido, que la mayoría de ellos realmente sí son presos políticos. Sí, efectivamente, el día de hoy se obtuvo la libertad de un grupo importante, aproximadamente 15 personas, que estaban vinculadas o procesadas por causas políticas, es decir, que tenían la condición de presos políticos. Dentro de ellos destaca el líder, Merino Roja, una persona muy vinculada a la sociedad civil, vinculado al Estado Mérida, un gran activista, un gran luchador por la democracia. Vemos el caso de 3 personas que estuvieron vinculadas a lo que se denominó acá en Venezuela el golpe azul. Son 3 personas civiles que estaban siendo procesadas ante un tribunal militar conjuntamente con un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas acusados del delito de rebelión militar. De igual forma, en el estado Táchira, en la cárcel de Santa Ana, le fueron otorgada libertad a otro grupo de personas dirigentes de la sociedad civil que en algún momento fueron detenidos en el occidente del país, en el estado Táchira, en el estado Mérida, por haber participado en diferentes manifestaciones. Esto nos permite concluir que hoy se liberaron un grupo de presos políticos en Venezuela. La situación de los presos políticos en Venezuela es una realidad. Nunca podríamos entender en un régimen democrático la existencia de un número tan importante como el que tenemos al día de hoy de presos políticos. Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia
registramos a esta hora aproximadamente 385 presos políticos que quedan recluidos en las cárceles venezolanas esperando por un juicio previo y por supuesto por la libertad. Alonso, permítame que también está con nosotros desde la ciudad de Caracas Jorge Fernández. Él es el papá del preso político Vilca Fernández. Él supuestamente hacía parte de estos presos políticos que fueron liberados en las últimas horas por parte del régimen de Nicolás Maduro, es decir, de esas 43 personas, pero Vilca no regresó a la libertad, aseguran que lo entregarán el día de mañana. Señor Jorge Fernández, bienvenido al programa La Noche y me gustaría que le explicara a usted, a nuestros televidentes, por qué razón su hijo no fue dejado en libertad. Muy buenas noches a ustedes por la oportunidad, a todos los televidentes. Realmente el caso de Vilca pues ha sido bastante difícil, ha sido de verdad obtener la libertad del día que se planteó en el día de hoy y acordaron pues definitivamente entregárselo el día de mañana al gobernador del estado y de ahí viajar para la ciudad de Mérida. Hoy fue un día bastante intenso, difícil. En un momento determinado ya Vilca estaba en el autobús, lo volvieron a bajar después que le habían hecho todos los exámenes. Pero bueno, finalmente mañana regresará a casa, regresará con la familia, con sus hijos. Y las razones por las cuales lo mandan a Mérida directamente, pues se da el caso de que, bueno, dictan una serie de medidas con todos los presos políticos, no todas han habido una serie de medidas cautelares. Señor Jorge, que esto es un gesto de reconciliación de Nicolás Maduro. ¿Qué busca el mandatario venezolano liberando de manera selectiva a unos presos políticos sí, pero a otros no? Señor Fernández, ¿me escucha? Uno en este momento, sí lo escucho, uno en este momento quisiera que hubiera la libertad para todos los presos políticos sin excepción. Una sociedad, hablar de una sociedad democrática y con presos políticos no podemos considerar verdaderamente que hay democracia. Seguiremos en la lucha para que todos los presos políticos regresen con sus familias, porque nunca debieron estar presos. En el caso de Vilca nunca debió estar preso. En el caso de los que hoy salieron tampoco debieron estar presos y los que han quedado deben quedar en libertad. Y hay que seguir trabajando para que lograr verdaderamente esa libertad. Yo digo que si se habla de respeto a la Constitución y las leyes, bueno, lo primero que hay que hacer en ese respeto a la Constitución y a las leyes es darle la libertad a todos ellos porque son inocentes. Señor Fernández, una última pregunta que le quiero hacer. En lo que tiene que ver con los demás presos políticos que van a continuar en prisión, ¿ustedes van a continuar dando esa batalla por la libertad de ellos? ¿O de alguna manera, si mañana el régimen cumple la palabra y deja en libertad a Vilca, ustedes van a estar de alguna manera censurados para seguir hablando ante los medios de comunicación? Bueno, la gran mayoría de los que en este momento han sido excarcelados tienen medidas cautelares y entre esas medidas cautelares están que no pueden declarar, ¿no? Pero la sociedad civil, el pueblo venezolano de alguna manera va a seguir apoyando y se seguirá trabajando para lograr la liberación de todos los presos políticos. Hay que trabajar y aspiramos seguir teniendo el acompañamiento de la comunidad internacional y de muchas instituciones como la Iglesia, el Vaticano, los grupos de derechos humanos que existen, que nos han apoyado en todo este tiempo y que aspiramos que nos sigan apoyando para lograr la libertad de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados, que no haya más persecuciones, que se respete la libertad de expresión, que se respete la libertad de pensamiento y que al final de cuentas ellos simple y llanamente han estado presos por pensar diferente y por tener ideales. Señor Jorge Fernández, pues vamos a esperar el día de mañana que ojalá el régimen cumpla su palabra y su hijo retorne a la libertad. Yo voy a marcar una segunda pausa
a comerciales. Cuando regresemos continuaremos hablando con Alonso Medina, haciendo una radiografía de lo que viene de aquí en adelante en Venezuela, en momentos en los que el mismo régimen de Nicolás Maduro decide dejar en libertad un conjunto de presos políticos, pero lo hace en un momento político bien particular y bien preciso. El instante en que la comunidad de países del continente americano, en su mayoría, han decidido de una vez por todas declarar como ilegítimas esas elecciones presidenciales que el pasado 20 de mayo, de manera fraudulenta, reeligieron a Nicolás Maduro en el poder. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. ¿Ustedes qué opinan de las recientes excarcelaciones hechas por el régimen de Maduro? ¿Cree usted que se trata de un gesto de reconciliación o de una estrategia del gobierno para buscar oxígeno ante la crisis del país? Esa es la pregunta que les hemos hecho hoy. José Ramos opina lo siguiente. Él dice que busca oxígeno ante lo que se le viene encima, una comunidad internacional dispuesta a todo y una crisis financiera insostenible. Ramón Rodríguez dice lo siguiente: lo que busca es revertir la imagen negativa que tiene en el ámbito internacional. Este es de Enrique, él expresa lo siguiente: busca oxígeno desesperadamente. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.